Esto es Pasaje a Pasaje, un ministerio de enseñanza bíblica de una sola verdad. Soy Juan Luis Roca y en cada episodio exploraremos un pasaje de las Escrituras considerando su contexto histórico, literario y teológico, para comprender mejor el mensaje que Dios inspiró y aplicarlo a nuestra vida. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Hasta este momento en el Evangelio de Marcos hemos visto a Jesús siendo presentado por Juan el Bautista, confirmado por el Padre en su bautismo, probado en el desierto y comenzando a llamar a sus primeros discípulos. Ahora llegamos a un momento decisivo. Por primera vez Marcos nos muestra públicamente la autoridad de Jesús en acción. Y lo hace de una manera muy interesante. Jesús no impresiona primero por un milagro espectacular. Lo primero que sorprende a las personas es su enseñanza. Leamos Marcos 1, 21-22. Entrando en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos vuelve a utilizar una de sus expresiones favoritas, enseguida. Todo en este evangelio se mueve con rapidez. Jesús llega a Capernaum, la ciudad que se convertiría en el centro principal de gran parte de su ministerio en Galilea, y lo encontramos haciendo algo que sería característico de toda su obra, enseñando. Era sábado, el día de reposo, y como era costumbre, Jesús entra en la sinagoga. Las sinagogas ocupaban un lugar muy importante en la vida judía. Ahí se leían las escrituras, se oraba y se enseñaba la palabra de Dios. Pero aquel día ocurrió algo diferente. La gente quedó asombrada, no simplemente interesada o simplemente entretenida. Quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Los escribas solían citar largas cadenas de opiniones. Un rabino decía una cosa, otro rabino decía otra, y la autoridad descansaba en la tradición acumulada. Pero Jesús hablaba de una manera completamente distinta. No decía, el rabino tal afirma, o la escuela de pensamiento tal sostiene. Jesús hablaba como quien tenía autoridad propia, como quien no estaba comentando la verdad, sino como quien era la verdad. Imaginemos a una persona que pasa toda su vida estudiando mapas de una ciudad que nunca ha visitado. Puede conocer muchas calles, memorizar muchos detalles y explicar muchas rutas, pero sigue dependiendo de información de segunda mano. Ahora imaginemos a alguien que nació allí, caminó por esas calles y conoce cada rincón personalmente. La diferencia se nota inmediatamente. Los escribas conocían la verdad de segunda mano. Jesús hablaba desde la autoridad de quien había venido del Padre. Por eso sus palabras impactaban tan profundamente, y aquí encontramos una muy buena aplicación para nuestras vidas. Nosotros vivimos en una época llena de opiniones. Las redes sociales están saturadas de expertos. Cada persona parece tener una interpretación diferente sobre la vida, la moralidad, la felicidad y el propósito humano. Pero el cristianismo no descansa sobre opiniones humanas, descansa sobre la autoridad de Cristo. No seguimos a Jesús porque sea una voz más entre muchas, lo seguimos porque es el Señor. Ahora bien, mientras Jesús está enseñando, ocurre algo inesperado. Leamos los versículos 23 y 24. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual gritó, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. La escena cambia de repente. En medio de la enseñanza aparece una interrupción. Un hombre poseído por un espíritu inmundo comienza a gritar, y lo que dice resulta sorprendente. Mientras muchas personas todavía están tratando de descubrir quién es Jesús, los demonios ya lo saben. Lo reconocen inmediatamente. Lo llaman el Santo de Dios. Es una ironía que aparece varias veces en los evangelios. Los líderes religiosos no entienden quién es Jesús. Las multitudes apenas comienzan a preguntárselo, pero los demonios lo saben perfectamente. Conocen su identidad, conocen su poder, conocen su autoridad y también conocen su destino. Por eso preguntan, ¿has venido a destruirnos? Porque entienden algo que el resto aún no comprende. La llegada de Jesús significa una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás había ejercido influencia sobre un mundo caído, pero ahora el rey legítimo ha llegado, y cuando el rey aparece, las fuerzas rebeldes comienzan a temblar. Pienso en una vieja historia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos territorios ocupados, los invasores parecían invencibles durante años.
controlaban las ciudades, los caminos y la vida diaria. Pero cuando comenzaron a llegar noticias del avance de los ejércitos aliados, algo cambió. Aunque la guerra aún no había terminado, quienes ocupaban ilegalmente aquellos territorios comenzaron a inquietarse. Sabían que su tiempo se estaba acabando. Algo parecido ocurre aquí. El reino de Satanás no ha sido destruido por completo, pero el rey ha llegado, y los demonios saben que su derrota final es inevitable. Ahora observemos la respuesta de Jesús. Versículos 25 y 26. Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre y gritando a gran voz, salió de él. Es notable la sencillez del relato. No encontramos rituales elaborados, ni encontramos fórmulas especiales o una lucha prolongada. Jesús simplemente habla y el demonio obedece. Eso es autoridad. La misma voz que habló en la creación, la misma voz que más adelante calmará la tormenta, la misma voz que llamará a Lázaro fuera de la tumba, ahora ordena a un espíritu inmundo que salga, y sale. Marcos quiere que entendamos algo. No existe competencia entre Jesús y Satanás. No son dos fuerzas iguales luchando por el control del universo. Satanás es una criatura, Jesús es el Señor. La batalla no está en duda, la victoria no está en duda. La autoridad de Cristo es absoluta. Y qué consuelo produce esta verdad. Porque a veces los creyentes pueden sentirse intimidados por el poder del mal. Vemos la maldad en el mundo, la oposición al evangelio, vemos el sufrimiento y la injusticia, y podemos preguntarnos si Dios realmente tiene el control. Marcos responde con claridad: sí, lo tiene. Cristo reina incluso sobre las fuerzas más oscuras. Nada escapa a su autoridad. Llegamos ahora a los versículos 27 y 28. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen, y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. La multitud queda maravillada, pero observemos algo interesante. No solo están impresionados por el milagro, están impresionados por la combinación de enseñanza y autoridad. Las palabras de Jesús tienen poder, y sus obras confirman sus palabras. Lo que enseña y lo que hace están perfectamente unidos, y esa sigue siendo una de las evidencias más poderosas acerca de Cristo. Muchos líderes han pronunciado palabras hermosas, otros han realizado acciones impresionantes. Jesús hizo ambas cosas perfectamente. Su enseñanza revelaba la verdad de Dios, sus obras demostraban la autoridad de Cristo. Por eso las personas se preguntan: ¿qué es esto? Y esa pregunta es precisamente la que Marcos quiere despertar en sus lectores. ¿Quién es este hombre? ¿Quién enseña con esta autoridad? ¿Quién expulsa demonios con una sola palabra? ¿Quién puede hacer temblar al reino de las tinieblas? A medida que avancemos en el Evangelio, la respuesta se volverá cada vez más clara. Es Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Rey que ha venido a rescatar a su pueblo. Este pasaje nos deja contemplando la autoridad incomparable de Cristo, una autoridad que asombra a las multitudes, una autoridad que silencia a los demonios, una autoridad que libera a los cautivos, y una autoridad que sigue vigente hoy. Porque Jesús no ha cambiado, sigue siendo el Señor, sigue gobernando, hablando por medio de su palabra, liberando vidas, edificando su reino. Quizás la pregunta más importante no sea: ¿tiene Jesús autoridad? Las Escrituras responden claramente que sí. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a someternos a esa autoridad? Porque el mismo Cristo que ordenó callar al demonio nos llama hoy a escucharlo a Él, nos llama a confiar en su palabra, nos llama a seguirlo a Él, nos llama a vivir bajo su gobierno. Y quienes se someten a su autoridad descubren que no están entregándose a un tirano, sino al Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos conceda corazones humildes para escuchar la voz de nuestro Rey y a confiar en su autoridad cada día de nuestra vida. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Pasaje a Pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.